Bienvenidos a la clase de Geotecnia. En el día de hoy les voy a presentar el capítulo número 9, correspondiente a exploración geotécnica. Vamos a repasar los métodos de exploración del terreno, los procedimientos que están disponibles para realizar muestreos de suelo, cuáles son los ensayos típicos de penetración empleados en el ámbito profesional, para llegar finalmente a la metodología que debe desarrollarse para elaborar un informe técnico conocido como estudio de suelos, en donde se definen fundamentalmente la cota y el tipo de fundación. Analicemos lo siguiente. Definir cómo vamos a ejecutar los cimientos de cualquier obra de ingeniería requiere de un proceso de identificación de las capas que conforman el depósito de suelos sobre el cual nosotros vamos a instalar nuestra obra. Necesitamos conocer cuáles son las características físicas y cuáles son los elementos que debemos utilizar como herramientas para poder realizar la exploración. Generalmente pretendemos establecer la capacidad de carga, estimar un asentamiento vinculado con la compatibilidad estructural, definir cuál es el tipo y la profundidad de la fundación que debemos ejecutar vinculada con la estructura, para poder predecir cuáles son los potenciales problemas que puede llegar a presentar la fundación. Sumado a esto, es necesario determinar la posición del nivel freático o estimar a qué profundidad se encuentra y si es posible que este nivel freático genere perturbaciones adicionales a las que ya podrían estar presentes producto de la naturaleza del suelo. Se complementa en este tipo de estudios con la estimación de las presiones laterales que puede generar el suelo a nuestras estructuras para finalmente recomendar cuál es el método constructivo óptimo para llevar adelante nuestra cimentación. En el momento en el que se solicita un estudio de suelos, lo primero que debemos hacer es programar cómo vamos a realizar la exploración geotécnica o la exploración del subsuelo. Cuando hablo de subsuelo me refiero a los estratos inferiores que tenemos por debajo del nivel de superficie. Para esto necesitamos en primera instancia buscar información sobre los antecedentes que podamos disponer del sector. Generalmente, con el paso de los años y con la experiencia que uno va adquiriendo, es posible ir generando una base de datos propia o basadas en antecedentes de otros profesionales, de manera tal de conocer el sector sobre el cual se nos está pidiendo que ejecutemos un estudio de suelos. Frecuentemente, uno, al definir la posición en la cual se encuentra el terreno donde va a ser ejecutada la obra, posee información de estudios anteriores en cercanías a estos puntos. De esta manera, primero se recurre a la base de datos que cada uno posee. Y de esta manera identificamos, en relación a la cercanía en la que estamos, qué deberíamos obtener en el lugar al cual vamos a ir a realizar nuestro estudio de suelos. Esto, claro, requiere de un cierto tiempo de permanencia en la actividad. Mientras más grandes nos vamos poniendo, más cantidad de información tenemos relevada de los diferentes sectores de una ciudad o de una región. Pero ¿qué ocurre cuando no disponemos de estos antecedentes propios? Bueno, hay diferentes alternativas, diferentes formas de tratar de encarar un estudio cuando no conocemos qué vamos a ir a buscar. En este tipo de situaciones necesitamos recorrer el sector donde vamos a realizar nuestras exploraciones geotécnicas, tratando de identificar dónde puede haber intervención del humano, intervención antrópica, dónde hay intervención de algún sistema natural, un río, un arroyo, un deslizamiento, donde pueda haber evidencia de que haya habido alteraciones sobre la formación natural en la cual vamos a realizar nuestras exploraciones. Es así que es importantísimo recorrer, observar, detenerse y tratar de analizar cómo se ha producido la morfología del terreno
en el cual vamos a realizar nuestras tareas. Es fundamental en algunas oportunidades, cuando se desconoce por absoluto, vincularse con el profesional que les ha solicitado, dedicarle tiempo, escuchar qué es lo que él conoce, qué escuchó y qué es lo que dicen los vecinos que puede haber ocurrido en el sector. Miren, una realidad que es inevitable: cuando alguien les pide un estudio de suelos, es porque en las cercanías ha habido inconvenientes vinculadas con las construcciones. Asentamientos, roturas, mallines, grandes hundimientos, deslizamientos. Y todo esto genera en la gente la necesidad de un estudio mayor, y por eso se los convoca. Generalmente, si no hay problema, nadie los va a llamar. Se los llama cuando hay inconvenientes, cuando hay problemas. Y es ahí donde nosotros necesitamos lograr distinguir qué cosas son exageradas de la gente que los ha convocado y qué cosas pueden tener relevancia. Cuando logramos vincular estas dos cuestiones, lo observacional del entorno más lo que la gente comenta al respecto, podemos llegar a tener un indicio de cuáles son los mecanismos necesarios para poder instrumentar una adecuada exploración geotécnica. De más está decir que en esta búsqueda de información preliminar necesitamos tener una entrevista con el profesional que nos está solicitando los servicios. Ustedes piensen que el estudio de suelos es un estudio que está orientado a los profesionales. Generalmente el destino final de este insumo lo utilizan los arquitectos, los ingenieros o aquellos profesionales vinculados con la construcción. Y se los está buscando porque es una especialidad dentro de la ingeniería. Por lo tanto, aquel profesional que recurre en búsqueda de estudios específicos es porque tiene en mente que algún problema existe. Necesitamos entonces tomarnos un tiempo, conversar, preguntarle cómo llegó a contactarnos. Desde allí, miren ustedes, cómo llega a contactarlos. Si conoce en el terreno gente que disponga de estudios de suelos próximos, si ha recorrido el terreno, si lo conoce. Muchas veces los profesionales que van a encargar una obra, como todavía no han terminado de cerrar sus acuerdos económicos con los clientes, muchas veces no conocen el terreno en el cual van a ir a trabajar. Y esto debe alertarlos, debe ponerlos en una situación de alerta, producto que el profesional que los está buscando no sabe por qué está pidiendo el estudio de suelos, pero sabe que debe hacerlo. El propietario, evidentemente, que desconoce de estos aspectos técnicos, pero confía en lo que le dice su profesional. De esta manera, ustedes deben hacer previamente un reconocimiento del sector. Es allí donde vamos a aprovechar, más allá de lo observacional, alguna entrevista con alguno de los vecinos, preguntarles si conocen de algo, cómo fundaron su casa, cómo fundaron el edificio, si vieron si había algún problema de escorrentía superficial, si tienen pozos de agua, etc. En el caso de que tampoco nos sirva esta entrevista con los lugareños, y bueno, uno debe consultar a otros especialistas en donde le puede hacer una llamada. Generalmente no es algo muy frecuente. Yo creo que es por una cuestión más de orgullo profesional que otra cosa, pero normalmente nosotros los ingenieros no pedimos mucha ayuda, no tenemos esa costumbre. No obstante, cuando uno de buena manera y abiertamente le dice a otro profesional: che, mira, vos sabés que tengo este problema, voy a hacer un estudio de suelos en tal sector, la verdad que desconozco cómo es el lugar, ¿vos tenés algún dato? Miren, las veces que me ha pasado, siempre he obtenido muy buena respuesta. Y esto me lleva a que cuando a mí me consulta otro profesional, un geólogo, un ingeniero, un arquitecto, siempre trato de brindar la mayor cordialidad posible y toda la información que tenga disponible. Porque uno nunca sabe cuándo es el momento en el que va a necesitar de estas personas. Es una forma de retroalimentar nuestra profesión y tratar de estrechar vínculos con aquellos que en definitiva son nuestra competencia, pero que hacen el crecimiento personal y profesional de todos nosotros, de nuestro espacio laboral. Claro está que muchas veces no nos alcanza con el recorrido,
No nos alcanza con la entrevista del profesional. A quien podemos consultar no dispone de información, no sabe o no nos las brinda. Y no logramos establecer cuál es el mejor mecanismo para poder realizar la exploración. Bueno, es el momento en el que necesitamos recurrir a bases de datos que son mucho mayores, mucho más grandes, pero que no tienen una representatividad del sector donde generalmente está emplazada una obra. Y con esto me refiero a los mapas geológicos. Los mapas geológicos nos van a dar un indicio muy global, general, llamémosle casi que a macroescala para nuestra escala es muy pequeña respecto a una escala geológica, pero nos sirve para orientarnos respecto a cuáles son las formaciones geológicas que tenemos en el sector, o por lo menos en la zona. Y cuando hablo de zona hablo de varios kilómetros. El SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, dispone de una gran base de datos sobre la cual nosotros podemos buscar información sobre estabilidades de ladera, geotermia, geoquímica, los recursos minerales. Podemos conocer dónde están ubicados los volcanes y por lo tanto conocer qué tan próximos estamos a depósitos de tipo sedimentarios. Podemos conseguir información sobre neotectónica, posiciones de fallas. La información que hay disponible es realmente muy grande y es una base de datos muy importante para poder comenzar un estudio en aquellos lugares donde no tenemos información y no sabemos para dónde disparar. Vean ustedes que aquí se presenta un mapa típico de lo que sería la geología de un cordón montañoso. Aquí se pone de manifiesto desde una gran escala, como es la República Argentina, un sector de aproximación que se ve con un cuadradito rojo, luego una expansión y finalmente el sector donde se identifican los tipos de materiales que están presentes, las fallas por donde ocurren, dónde están los escurrimientos de agua y demás información que puede resultar de relevancia para nuestro análisis de exploración geotécnica. Estos repositorios de información generalmente uno no los busca o no se toma la molestia de explorarlos, pero una vez que uno hace el hábito de poder ingresar, muchas veces encuentro información de, casi que les diría, cuestiones curiosas. Y usted dice, mira, por esto estábamos obteniendo estos resultados tan extraños en determinadas perforaciones. Muchas veces, después de haber hecho la exploración geotécnica, uno trata de interpretar los resultados y por qué nos están dando resultados que son anómalos. Es ahí, en el estudio, en la búsqueda de la información, donde podemos enriquecernos y completar la información que teníamos faltante en nuestra formación. Es recomendable entonces, no ahora para el curso, para el futuro, para su vida profesional, que logren acceder, que lo tengan presente y que en algún momento ustedes recuerden, el profe de geotecnia nos dijo que si necesitábamos hacer un estudio de suelos y no teníamos datos cerca, no teníamos algún profesional para preguntarle, el profesional que tengo que hace lo mismo, estoy peleado. Bueno, que comience la búsqueda en estos macro repositorios. Son lugares de abundante información y que está brindada a todo público y completamente abierta. Los desarrollos urbanos que se generan normalmente en una población van generando una nueva base de datos que debemos ir registrando y tomando la conducta de especificar para cada punto a qué profundidad, qué tipo de cota se utilizó, cuál es la característica de la construcción en el sector, porque después, cuando aparecen nuevos estudios en zonas próximas, podemos utilizarlos como antecedentes. En esta imagen tomada de Google Earth, nosotros hemos ido compilando los puntos en donde hemos realizado desuelos en un determinado sector. El que se encuentra marcado con una especie de trapecio es el lugar donde se nos encarga, en este momento, por ejemplo, la ejecución de un estudio de suelos. Vean que en ese sector no tengo mucho dato, pero sí tengo en las proximidades y por lo tanto puedo analizar imágenes más antiguas, satelitales. Puedo analizar los estudios de suelo más próximos que estén ahí. Puedo buscar en los mapas geológicos y de esa manera me voy a dar una idea de
cuáles son las profundidades de exploración que debo realizar y cuál es la compatibilidad de estas perforaciones respecto a la obra que se va a construir. Con ese vínculo, con esa intersección, es donde yo voy a poder optimizar la exploración geotécnica respecto a los costos y voy a poder competir contra otros profesionales en el presupuesto general para la ejecución de los estudios de suelos. Mientras más certeza yo tenga sobre qué debo encontrar, menor será la cantidad de exploraciones que deba realizar y por lo tanto mi presupuesto va a ser menor al de aquel que no conoce qué debería estar encontrando. Cuando vamos al terreno y ejecutamos nuestras actividades, si verificamos lo que ocurrió, lo que debería estar ocurriendo, entonces tendremos la certeza de que nuestros estudios preliminares han sido correctos. En caso de que eso no ocurra, habrá que intensificar la campaña geotécnica. Pero claro, esto queda especificado en el presupuesto que trabajos adicionales, producto de una necesidad en los cambios de las condiciones geológicas, deben ser llevados a cabo bajo exclusivo costo del solicitante. Y de esta manera generamos un presupuesto competitivo y en el caso de que sea necesario, se intensifican las exploraciones. ¿Se comprende cuál es la idea? Optimizar en todo momento la disposición y la utilización de los recursos. Queda claro entonces que más allá de estos primeros pasos, uno tiene diversas herramientas para poder buscar información. Lo primero que puede hacerse es googlear información vinculada a datos geológicos, estudios de suelos, licitaciones de obras que estén próximos al lugar y que tengan publicados los pliegos con las informaciones técnicas, memorias de cálculo, estudios de suelo, etcétera, que pueden dar indicios sobre cómo llevar adelante nuestra exploración. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba agrupa a muchos grupos de investigación vinculados con estudios de suelos y proyectos asociados a la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica. De esta manera, todos aquellos producidos por la universidad quedan en un repositorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Universidad Católica, la Universidad Blas Pascal, todos colaboramos de alguna manera a través del financiamiento que otorga el Ministerio en la generación de proyectos de investigación, en donde se colabora en incrementar el conocimiento respecto al comportamiento de los suelos. Si no encuentran información en ese lugar, es claro que el lugar de origen es la facultad. Ahí nos van a encontrar en el centro de investigación. Nosotros trabajamos desde hace muchos años desarrollando proyectos, innovaciones tecnológicas, transferencias al medio y tratando de aportar al conocimiento del comportamiento de estos materiales. Por lo tanto, uno de los primeros lugares en los que ustedes deben pensar sin tener ningún temor, ningún resquemor, es decir, voy a llamarle a Pedro y le voy a preguntar cómo encaro esto. Y con toda certeza voy a colaborar en todo lo que sea necesario. Siempre es necesario, siempre es importante estrechar los vínculos y tratar de que el crecimiento sea sostenido y para todos. De esta manera vamos a generar un espacio de trabajo, un entorno, un conocimiento y una certeza mucho mayor que le va a servir al sector productivo y para la transferencia tecnológica. Ahora bien, llega un momento en el que ya hicimos las búsquedas, tenemos los antecedentes, nos nutrimos de información, hablamos con el profesional, con el vecino, estuvimos en el terreno, vimos la geología del lugar si es que se pudo, pero llega el momento de comenzar con la intervención. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de perforaciones y las formas de ejecutar la exploración del subsuelo más frecuente para las obras civiles. Esta primera que aparece en esta imagen corresponde a perforaciones ejecutadas manualmente. La gente, los operarios que realizan este tipo de trabajo son conocidos en la jerga como poceros y se conforman los equipos por dos personas.
Uno que va cavando dentro del pozo generalmente son de diámetro entre 60 a 80 centímetros en relación a la corpulencia que tiene el operario, y que es el que va realizando la perforación. Y lo acompaña un segundo operario sobre superficie que maneja un rolo. Un rolo es una especie de malacate manual, de accionamiento manual, que está montado sobre unos rulemanes y sobre el cual se enrosca, se enrolla un alambre de acero. En la punta del alambre de acero se coloca un aro con una bolsa alpillera, que es la que se manda al fondo del pozo, donde está el pocero cavando. El material que va juntando del fondo lo va volcando dentro de esta bolsa, y cuando se encuentra llena, el rolero, se le llama rolero el que está sobre superficie, comienza a levantar. Es un equipo que normalmente siempre trabajan juntos. El que está en el fondo del pozo siempre quiere trabajar con el rolero que lo acompaña. Son prácticamente una pareja. Y no es de extrañar que sea así, porque en el momento en el que el rolero falla, el que está dentro del pozo puede sufrir graves accidentes. ¿Y a qué me refiero con fallar? Si se desconcentra y en el momento en el que está levantando la bolsa con material se le escapa la manija, y ustedes imaginen que esa bolsa va llena de material y se cae desde 10, 12 metros, es como si ustedes arrojaran una bolsa con 10 kilos de suelo o de material, lo arrojaran desde un tercer o cuarto piso y se lo dejen caer a la cabeza a alguien que va caminando por la vereda. Si ustedes toman ese tipo de magnitud en el riesgo del trabajo, van a darse cuenta por qué el que está dentro del pozo quiere tener siempre el mismo rolero en superficie. Sumado a esto, el que está en superficie es el que puede detectar si el que está en el fondo del pozo tiene movilidad, puede hablar, no ha entrado en contacto con gases, no se desvanece en el fondo del pozo. Ustedes imaginen que son jornadas laborales de 8 o 9 horas en donde la persona está cavando. Es gente realmente muy, muy ruda, gente que tiene mucha fuerza, son muy trabajadores. Realmente es un trabajo muy esforzado, muy, muy esforzado. Y bueno, esta forma de realizar los estudios de suelo permiten obtener grandes panes, que se llaman panes de suelo, en condiciones inalteradas, que son muy útiles para realizar los ensayos de laboratorio, producto que las muestras vienen en su condición natural, de la misma manera en la que están en el terreno, más allá de los procesos de descompresión, eso está claro. Pero pueden salir muestras que tienen unos 20 o 30 centímetros de diámetro por 40 o 50 de alto. Uno puede realizar ensayos triaxiales, hidrométricos, en dirección vertical, en dirección horizontal, puede hacer granulometrías, alcanza para hacer densidades, para poder establecer los pesos unitarios. Es la que brinda la mayor flexibilidad para poder obtener muestras de gran tamaño a gran profundidad. Cuando no es necesario ir tan profundo, uno puede realizar lo que se conoce como calicatas. Generalmente estas pueden ser cavadas a mano, pero lo más frecuente es que la realiza una retropala, una retroexcavadora. Por eso, si ustedes se fijan en la forma, tiene la forma que le deja la cuchara en el momento de realizar la perforación. Uno puede descender al fondo de estas calicatas y obtener las muestras que sean necesarias. Además, puede verse claramente la conformación del perfil. Piensen que este tipo de exploraciones son para fundaciones que van a resultar superficiales, en donde las cargas no son muy elevadas, o si son elevadas, uno plantea fundaciones superficiales, fundaciones próximas a la superficie. Este tipo de exploraciones son muy útiles cuando uno pretende determinar los módulos de reacción horizontal. Imaginen ustedes que tienen una estructura que va a estar sometida a esfuerzos laterales y ustedes necesitan conocer cuál es el módulo del suelo, cuál es el módulo de reacción para poder parametrizar modelos de comportamiento, y necesitan hacer un ensayo de plato de carga. Pero no un ensayo de plato de carga vertical, como se usa normalmente, sino uno horizontal. Entonces, en este caso, uno coloca los aparejos, el gato y las placas sobre las paredes laterales y puede generar las cargas para generar las deformaciones en dirección horizontal.
Otro tipo de perforaciones son aquellas en donde solamente es necesario conocer cuáles son las características, llamémosle físico-químicas, es decir, qué tipo de suelos es. Son exploraciones de identificación, en donde vamos a intentar conocer si estamos hablando de una arena, un limo. Generalmente son profundidades no mayores a los 5, 6, 8 metros de profundidad, en donde pueden utilizarse herramientas de mano. Ustedes imaginan que lo que queremos hacer es un pozo en el suelo, y cualquiera sea la forma que me facilite esta perforación puede ser utilizada. Tenemos así perforaciones de distintos tipos, con helicoides, con cucharas tipo palas posteadoras, pueden ser por golpe, también pueden tener la incorporación de agua para que el suelo se vaya ablandando a medida que vamos perforando. En esta imagen se presenta entonces un operador realizando una perforación con una pala que se le llama generalmente vizcachera, o un poco más lindo el nombre, pala posteadora, porque con esto, si nosotros hacemos pozos de 1,5 metros aproximadamente, podemos colocar un poste de madera, un poste de iluminación, o de los que llevan energía eléctrica, esos postes de madera. Fíjense ustedes que hay diferentes formas de cuchara que está relacionada con el tipo de suelo que vamos a levantar. Normalmente esta que ustedes ven aquí de color azul, que es una cuchara que está prácticamente cerrada, normalmente se utiliza para materiales arenosos con algo de limo, en donde hay una cierta humedad y el suelo permanece relativamente compacto en el momento en el que lo vamos a sacar. Si el suelo es arcilloso, puede utilizarse una cuchara de aspas abiertas. De esta manera, en la punta tiene una pequeña, está como retorcida la punta para que se vaya clavando y mantenga el eje. Después las cucharas son abiertas para poder generar el mayor esfuerzo de corte sobre las paredes laterales de la perforación y de esa manera acumular el material. Como son de pequeño diámetro, cuando nosotros extraemos la herramienta, viene cargada y la podemos descargar sobre el lateral de la perforación. Ahí en ese momento es donde en una bolsita de nylon generalmente, recompilamos este material para después llevarlo al laboratorio y poderlo analizar. Cuando las perforaciones son poco profundas, pero necesitamos mayores diámetros, ya la fuerza de los brazos de 2 operadores o de un operador no es suficiente. Necesitamos entonces equipos que son semipesados o generalmente se les llama herramientas mecánicas livianas. Hay una herramienta que tiene un motor a explosión, que es la que estamos viendo aquí a la izquierda. Tiene un helicoide, vean ustedes que puede cargar aproximadamente unos 40, 50 centímetros de suelo, pero bueno, cada vez que eso queda cargado hay que levantarlo. Usualmente se maneja con 2 operadores y el torque que va dando no tiene demasiada intensidad. Es para suelos que están blandos, generalmente son cosas superficiales, y es muy utilizada esta máquina para colocar alambrados, en donde uno genera un pocito, 1,5 metros, una cosa así, y después coloca los postes o de hormigón o los postes de madera. Para estudios de suelo se puede utilizar, pero generalmente es recomendable reducir el diámetro del helicoide, producto que a menor diámetro estamos generando una menor superficie sobre la cual van a estar raspando los helicoides, y de esta manera tenemos más posibilidades de llegar en profundidad. Cuando se ve superada esta situación, pasamos al equipo que se ve sobre la derecha. Noten ustedes que está acoplado a un tractor, pero el tractor es simplemente el vehículo que genera la transmisión al cardan, a través de ese cardan a un diferencial. Este diferencial transforma este movimiento de rotación en un eje y lo transforma a una rotación vertical para poder mover el helicoide. Y claro, el resto del andamiaje que allí aparece es simplemente para poder poner en posición, levantar la mecha, bajar la mecha, etc. Pero básicamente el sistema de funcionamiento es a través de la transmisión que tienen los tractores en la parte de atrás. Generalmente esa transmisión va conectada a una cortadora de pasto o a cualquier máquina que necesite un giro.
como puede ser esta que se muestra aquí en la imagen. Aquí el giro va a través de este cardan que se vincula con un diferencial y el diferencial transforma este movimiento oblicuo de rotación en un movimiento de rotación vertical. Cuando necesitamos hacer perforaciones de mayor diámetro ya aparecen equipos que son generalmente autopropulsados. Poseen una mesa de rotación propia con motores hidráulicos, un sistema hidráulico un poco más complejo que el anterior, en donde ya hay un sistema de corona con engranajes que mueven en esta mesa de rotación la mecha con sus correspondientes helicoides. Una alternativa consiste en realizar una perforación por golpes. La que se muestra sobre la derecha es una máquina que permite clavar un caño de acero que en la punta lleva un cono. Este cono, imaginen ustedes que este cono es como si fuera un trompo o una plomada. Esa va adosada al tubo, que este tubo se va enroscando en tramos generalmente de 1 metro, 1,20 metros de longitud. Vean que ustedes aquí pueden apreciar el diámetro del caño debe tener entre unos 5 a 6 centímetros aproximadamente, 5 a 6 centímetros de diámetro, y la pesa que lo está impactando está normalizada, oscila alrededor de los 63 kilos, y en cada uno de los golpes vamos registrando cuál es la profundidad que se ha introducido esta barra dentro del terreno. Finalmente, una vez que uno termina la exploración y llega a la profundidad deseada, se extrae con algún mecanismo hidráulico. Este equipo es una hincadora manual. El tamaño que tiene es el necesario para pasar a través de una puerta y la altura no supera los 2,20 metros, si yo mal no recuerdo. Pero también tiene un sistema hidráulico que es el que genera la movilidad de las pesas y que va generando la penetración de las barras a través de impactos. Estos pesos se pueden modificar y uno puede agregar o quitar peso en relación a la dureza que tenga el material sobre el cual estamos explorando. Cuando las profundidades y los diámetros ya son de mayor importancia y la envergadura de la obra requiere de una mayor certeza en cuanto a las dimensiones de las muestras y lo que estamos extrayendo en profundidad, son necesarios equipos más pesados, equipos que tengan mayor capacidad para hacer fuerza y que tengan más posibilidades de ir en profundidad. Aquí se muestran dos imágenes. El de la izquierda es una perforadora capaz de llegar a 15 metros de profundidad y hasta un diámetro de 60 centímetros. Generalmente, cuando uno extrae la muestra, si la quiere sacar inalterada, el mismo pocero que les estaba comentando antes, después que terminó la perforación, baja a través de un sistema auxiliar de malacate eléctrico, llega al fondo, confecciona la muestra y la extrae, pero ya no con un rolo, sino con un sistema de malacate eléctrico o hidráulico, dependiendo del equipo. La imagen que se ve sobre la derecha es un aparato que sirve para hacer ensayos de penetración, similares a los de la máquina pequeña, pero donde tiene un peso mucho mayor para llegar a mayores profundidades o, en su defecto, trabajar en materiales de mayor dureza, materiales que tienen mucha más rigidez y necesitamos que la potencia del impacto sea mucho mayor. Destacamos entonces que la forma de realizar las perforaciones son o medios rotativos o mediante percusión. Aquí se muestran tres herramientas típicas generalmente utilizadas. La primera que se encuentra aquí a la izquierda es como si fuera una cruz de acero. Las plancholas generalmente son de media pulgada. Están coronadas en la parte superior por un aro que normalmente es un pedazo de caño de pared gruesa que va vinculada a una barra y generalmente esto trabaja por impacto. En la punta tiene unos bits que son un material mucho más duro, que normalmente están fabricados para generar erosión sobre piedras o sobre hormigón, y lo que uno va haciendo con esa herramienta es dar un golpe, gira la herramienta, la levanta, gira la herramienta y vuelve a dar un golpe. Como la herramienta en sí es pesada, más el peso de los barrales, eso va generando una trituración del material en la punta para luego poder extraerlo a través de una impulsión con agua
o mediante un barreno más pequeño, producto de que el material que estaba firme, que estaba duro, termina siendo triturado, uno termina con un material molido prácticamente. La segunda herramienta, la que está intermedia, se la conoce como tricono. Generalmente son para perforaciones sobre roca o sobre material que está muy firme, muy cementado, pero normalmente es sobre roca. Eso va conectado a los barrales de perforación, son perforaciones por rotación. Este tricono es como que va avanzando al ir rotando y los dientes ser tan punzantes sobre la roca, este movimiento de giro va haciendo que vaya desgastando el material y tiene una admisión de fluido que viene desde la superficie, en donde va inyectando líquido y el material que ha sido disgregado va subiendo por la perforación. La tercera imagen muestra una mecha helicoidal típica para materiales limo-arcillosos o toscas. También pueden levantar arenas y hasta piedras de diámetro, les diría diámetro máximo o tamaño máximo, como se lo suele llamar, de unos 15 a 20 centímetros, ya no más de eso. Estas mechas helicoidales son robustas, están confeccionadas sobre un caño principal y en las puntas tienen las puntas estas que son los bits, que son los que van comiendo, son como si fueran unas uñas, son los que van comiendo en el fondo de la perforación y el material es arrastrado a través del helicoide hasta que se llena la mecha. Cuando se llena se la levanta hasta superficie, se la agita, el material cae sobre los costados y se vuelve a introducir la mecha para continuar con la perforación. En este caso es una perforación discontinua. Una vez que la mecha se cargó, es necesario llevarla a superficie, descargarla, volver a bajar y así continuar con la operación.